Uruguay tenía apenas 23 años de vida. Lavalleja, Rivera y Oribe eran políticos activos. En todo Montevideo vivían cerca de 30.000 personas, la mayoría de ellos inmigrantes que llegaban al puerto con el sueño de construir un futuro. 3 de esos nuevos ciudadanos, que eran menores de 30 años y venían desde España, traían una idea clave en la valija, una idea que haría historia en el Uruguay: la filosofía del mutualismo. Si miramos un poco hacia atrás, antes de la Asociación Española, lo que teníamos en Montevideo era la atención en el Hospital de Caridad. El Hospital de Caridad era el primer hospital civil que teníamos en el país. Cuando surge la Asociación Española, fuera de aquel hospital no se hacían intervenciones quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas generalmente se hacían, sobre todo en la última mitad del siglo XIX, en el domicilio de los pacientes o en el consultorio de los médicos. Durante la Guerra Grande había venido grandes contingentes de inmigrantes al Uruguay. En 1851 termina la Guerra Grande y los inmigrantes se quedan en el Uruguay. Y eran gente de clase media, trabajadores, y había un problema con la salud. Entonces estos inmigrantes que habían conocido el mutualismo en Europa deciden crear una mutualista. Si viéramos el origen de la fundación de la Asociación Española, creo que una de las cosas que más llama la atención es que fue fundada por personas inmigrantes jóvenes que tenían un origen, en un caso muy similar, o sea, José María Bullo y José María Cordero eran de Cádiz, y Miguel Roldós, que venía de Barcelona. Entonces era como una conjunción de personas que venían de distintos puntos de la península ibérica, pero con un sentido de proyección importante para hacer una obra que ayudara a sus connacionales. Domingo 25 de septiembre de 1853, una fecha hito en el mutualismo de América. En la casa de la calle Cerrito 245, donde vivían Cordero y Bullo, se realiza la reunión fundacional de la Asociación Española de Socorros Mutuos. El señor Roldós tomó la palabra y, frente a un crecido número de españoles, leyó el reglamento para la fundación. Durante la lectura reinó el mayor silencio en la concurrencia, interrumpido solamente por unánimes señales de aprobación. El mutualista, para atender nuestras necesidades y nuestras eventualidades de salud, de desempleo y otras, porque la idea original de Bullo era muy amplia, es decir, el mutualismo era algo en la esencia de la ayuda, el socorro mutuo y la ayuda entre las personas para todas las distintas contingencias que en la vida tenían. Acá vinieron los españoles, cuando vinieron con una mano atrás y otra adelante. ¿Qué hicieron? Se juntaron por la necesidad. Y así se fue formando y fue creciendo. Los requisitos para ser admitido eran ser español, tener entre 12 y 60 años, de buena reputación, no padecer enfermedades crónicas y ejercer alguna profesión, arte u oficio. Se debían pagar 2 patacones al momento de la inscripción y luego un patacón mensual. El patacón equivalía al jornal de un día de un trabajador medio de la época. ¿Qué le brindaba? Bueno, le brindaba la atención médica con eso que teníamos en esa época, el médico, el sangrador o fleotomista y el boticario. El sangrador los aliviaba y le sacaba la sangre para que bajara la fiebre, para que bajara la presión. Una botica era un establecimiento que preparaba fármacos de acuerdo a las recetas que le hacía el médico. O sea, el médico le decía, ponga tantas partes de tal cosa, de tantas partes de tal otra, y con eso le componía un jarabe a la medida de este paciente. Teníamos servicio fúnebre, es decir, hoy seguimos teniendo, pero nació teniendo el servicio fúnebre. Antes del servicio fúnebre, además, le pagaban los santos sacramentos, la extrema unción, y gente para que acompañara al sacerdote con la extrema unción. En caso de fallecimiento, 20 acompañantes, 20 socios de la institución acompañaban el entierro. Hay que ver eso qué.
eran inmigrantes, de repente no tenían ningún familiar, o tenían uno, o la esposa, un hijo. El origen de la Asociación Española no era principalmente dar atención médica, como lo es en la actualidad, sino que en aquel momento era para reunir a los connacionales, ayudarlos a sobrellevar lo que es el extrañamiento del país nativo, o sea, la morriña, como dicen los gallegos, la nostalgia de la familia y de los seres queridos, en un nuevo ambiente que puede ser poco amistoso. En mi casa éramos 15 personas. De chiquito me hablaban de Montevideo, que era un país rico, por supuesto que era un país rico y sigue siendo rico, ¿no? Bueno, decidí venir a Uruguay. Fue bastante triste, muy audaz. Lloré en el barco cuando vine mucho. Lloré mucho. Dejé mi juventud allá. Yo siempre digo que ojalá que no tenga que hacerlo. Pero la mitad de uno muere cuando deja a su pueblo, que deja a sus compañeros de escuela, de jugar todos ahí en el pueblo. Eran gente modesta, que muchas veces venían solos, rara vez venían con la familia. La familia la constituían acá particularmente entre connacionales. Y esa gente necesitaba apoyo porque venían con una mano atrás y otra adelante. El emigrante, lo primero que precisa cuando se va de su casa y se enferma, alguien que lo cuide. Estos señores, que fue la primera institución de América que se fundó, Primera Socorro Mutuos, estos señores fundaron esa institución para los emigrantes. Y había mucha necesidad en España, muchísima. Pensé a los 5 años volver rico. Esa fue una de las partes más tristes, porque volví a los 32 años de estar en Uruguay, porque hice un juramento. Disculpe. Después de la fundación, el primer hito importante, yo diría, es la primera policlínica, 1870. Luego la adquisición y construcción de este sanatorio, que se inaugura en 1926, se adquiere en el 24 y se inaugura en el 26. Ese es un hito muy importante. 1950, 53, 54. Empezamos con la descentralización y creamos las primeras policlínicas, que también fueron diseñadas por Brunini, fueron construidas como policlínicas, las que tenemos en el Cerro, la de Belvedere, la de la Unión y una que estaba en Enrique Clay, que esa no la tenemos ahora como depósito porque la policlínica se mudó a Nuevo Centro. Entonces, las primeras policlínicas descentralizadas se hicieron cuando los 100 años de la Española. En la década del 60, la aprobación de la reforma estatutaria de 662, con la presidencia de Cabal, la reconciliación entre monárquico y republicano, o el cese de hostilidades entre monárquico y republicano. Porque la historia del español fue reflejando la historia del Uruguay y de España en su interna. Los principales hitos que mi padre dejó en la Asociación Española pienso que fueron el interés por hacer una obra importante, tener un sanatorio de los mejores del país. La Española tuvo el primer CTI del Uruguay, Centro de Terapia Intensiva, gracias a su visión, que aprobó la capacitación de médicos uruguayos en Argentina para esta especialidad. Otro aspecto muy importante es porque la masa de afiliados de la Española fuera la más importante del país. Ahí tenía un espíritu competitivo y quería que la Española fuera la más grande. El sanatorio fue una adquisición muy importante, pero más importante que la base edilicia fue la base profesional que la Asociación Española tomó luego de la actuación de don Enrique Cabal.
Eso prestigió mucho a la institución y es una de las palancas que le permitió crecer más desde el punto de vista de sus afiliados. Y además ya veía la oportunidad de ser una española mucho más grande, porque eso sí que lo tenía y no la llegó a ver tan grande. Y que estaba, pero estaba todavía formándose. La española empieza a profesionalizar la gestión a fines de la década del 60, cuando ingresa Hércules Mazzucchelli como gerente general. Yo entré en la española cuando estaba el señor Mazzucchelli de gerente. Después, que para mí fue muy buen gerente de la española. Y pues Mazzucchelli se retiró y entró Óscar Magurno. En esa época, en la década del 70, primero es administrador de sanatorio, después subgerente, después administrador general. Y ahí llegamos a tener una cosa que solo tenían la española y Esparta. Teníamos una diarquía, 2 reyes. Y ahí nosotros tenemos 2 personas en la cúspide de la organización con el mismo nivel jerárquico, uno gerente general y otro administrador general. Una peculiaridad de la española. Nosotros, por ejemplo, salíamos, íbamos a una fiesta. Y si veníamos del lado del centro, decía, igual a las 3 de la mañana decía, pasa por la española, Tere. ¿Qué? ¿A las 3 de la mañana la española? Sí, sí. Él quería mucho la española. Yo creo que vio mucho, pero recibió. A mí me pasó lo mismo también. Hay un vínculo muy fuerte entre Cucha y la española, y lo hay desde su propia definición de emigrante, del sueño de aquellos emigrantes que vinieron, que llegaron a estas tierras. Ahí voy a algunos vínculos en particular de la española, de Cucha. Nada menos que la referencia era don José Añón, presidente de la española en algún momento, presidente de Cucha y fundador. Yo creo que el mutualismo aún hoy sigue siendo lo mejor. Las autoridades les eligen los socios y los dueños son los socios. Lo que tiene que ser organizado, bien administrado y trabajar por cariño a lo que está haciendo. La esencia de la española es que supo combinar la tradición y el cambio. Y eso creo que ha sido el gran secreto. Hoy la española, por supuesto, no es la misma de hace 165 años, pero ni siquiera es la misma de hace 10 años atrás. Muchas veces paramos y nos preguntamos cuál es el rumbo que llevamos. Y el escenario ha ido cambiando en 165 años. Hace 165 años vivía Rivera y vivía La Valleja. Para que tengamos una idea, hacía 4 años había muerto Artigas. ¿Nos estamos transformando solo en un prestador de salud, en una empresa prestadora de salud, o mantenemos la esencia mutual? Esa es la gran tensión que tenemos y que tenemos que tratar de no apartarnos, porque podemos apartarnos y ser una empresa exitosa, pero perder el rumbo del porqué, y eso nos va a llevar por mal camino. Yo diría que hasta hace un par de años le preguntabas a la gente qué es la española y te decía que es un hospital, que es un sanatorio. Todo el mundo la conoce por eso. Nosotros tomamos ese concepto y dijimos, bueno, pero ¿por qué solamente nos tienen que asociar con eso? ¿Tá? Entonces que ya el año pasado creamos, por ejemplo, grupos de ciclismo, grupos de corredores, y no solamente encontraron la forma de empezar a moverse, sino que empezaron a crear comunidad. Se identifican con la española, ¿tá? Como grupo deportivo, por ejemplo. Si lo pensamos 50 o 100 años para adelante, yo creo que la española va a mantener la tradición mutual, va a seguir siendo solidaria, va a seguir manteniendo los principios del mutualismo y va a seguir siendo la que tenga el tope de la tecnología en el Uruguay. Y va a tener una integración de la salud en todos los ámbitos, en el biopsicosocial. La veo como un hospital universitario, es decir, lo que hoy tenemos que
Tenemos muchos residentes de la Facultad de Medicina, la veo incursionando en la docencia y trabajando mucho en investigación también. Es un orgullo para Uruguay, para España, porque tiene 165 años y quedaron por el camino más de 100 instituciones. Y la española no, porque hubo un consejo directivo, un personal extraordinario, que siempre miramos hacia el futuro y adelante, y siempre con una ambición de progresar, y siempre unidos. Fíjate que acá nacieron mis hijos. Acá murieron mis padres. Aquí nacieron mis nietos. Y aquí voy a mayor yo. Así que esa es la historia mía. Y lo más importante es que se ha podido llevar un ambiente bueno, ¿viste? Este consejo es un ambiente divino. Yo tengo 4 o 5 chiquitines que son como hijos míos. Son botijas que hay que pensar en ellos, que son el futuro. Nosotros estamos de vuelta. El secreto es la palabra tradición, que viene del latín, que significa entrega. La tradición bien entendida es lo que una generación le entrega a la otra y lo que la siguiente generación va agregando, en el que sin tocar la esencia va cambiando las cosas. En continuidad y cambio. Pero el español logró mantener una mística especial, así que la veo en la española pujante y manteniendo la esencia.